Y bueno, entonces vamos a empezar. El tema de hoy es un tema corto. Trataré de no extenderme tanto para terminar en esta hora. Si me excediera, ahí avísenme por favor cuando se vayan, nos queden 5 minutos de presentación. Ahí avísenme porfa. Sí, ¿De acuerdo? Ok, bueno, entonces empezamos. El tema de hoy es artritis séptica, pero es una artritis séptica enfocada en el pediátrico. La artritis séptica en el pediátrico, si bien una artritis séptica en el adulto requiere de una agudeza clínica y habilidades clínicas desarrolladas, la artritis séptica en el pediátrico es todavía un reto mayor en su diagnóstico, porque por todo lo que conocemos la clínica en el pediátrico, no se puede aplicar con la misma metodología que lo hacemos en el adulto, porque el pediátrico, aquí estamos abarcando el grupo de edad desde los lactantes hasta los infantiles o en la adolescencia temprana, en los escolares. En todos ellos aplicar el método clínico, sobre todo en los lactantes, pues es algo que no está tan al alcance de hacerlo de una manera metódica o de una manera más exacta, o vamos a decirlo así, de una manera más fácil como si lo podemos hacer en un adulto. Es entonces que nos tenemos que orientar en otros criterios clínicos, tanto en la semiología, en la exploración, como en los métodos diagnósticos. Vamos a tener que basarnos en otros signos clínicos, en la repercusión, en el proceso inflamatorio sistémico que se desarrolla producto de una artritis. De eso es de lo que trata esta presentación. Bueno, séptica en el pediátrico puede tener tres orígenes. Puede tener su origen directamente del hueso infectado, del hueso involucrado en la superficie articular. Puede ser una infección entonces por contigüidad, por el contacto de un tejido ya infectado, por el contacto directo de un tejido ya infectado. Entonces, podemos considerar dentro de eso que un hueso infectado por contigüidad propague la infección hacia la articulación. Por artritis séptica nosotros vamos a entender esta infección que involucra a las estructuras componentes de una articulación, las cuales están delimitadas, vamos a recordarlo, por el cartílago, están compuestas por el cartílago articular, por el hueso subcondral, por la metáfisis y por todo el segmento óseo que esté contenido dentro de la cápsula articular. También la infección puede ser inoculada por una herida penetrante, por el medio externo, una herida cortante o una herida penetrante que inocule alguna bacteria desde el ambiente, o una bacteria o arrastre una bacteria propia de la flora de la piel. Entonces vamos a ver cómo los organismos que más frecuente vamos a encontrar como causas, como agente causal de una artritis séptica, vamos a verlo más adelante en esta presentación, como son de hecho microorganismos que son habitantes naturales de la piel, ¿no? Y el número 3 es la bacteriemia, es la infección de origen hematológico, es decir, que tengamos nosotros un foco infeccioso distante fuera de la articulación, es más, en otro aparato o en otro sistema. Los más frecuentes son los de la vía urinaria. También infecciones en las piezas dentarias, en la región de las raíces dentarias, una infección, un absceso, por ejemplo, periodontal, es una causa frecuente de una artritis séptica, ¿no? Entonces, recordemos lo que mencionábamos hace unas clases, ¿no? Que la articulación tiene la particularidad de que en la zona de la metáfisis, y por eso es común en los pediátricos, porque en la zona de la metáfisis tendremos el
cartílago de crecimiento, tendremos la fisis. A nivel de la fisis, como requiere de una irrigación más, una irrigación mayor, una irrigación más abundante, entonces el flujo sanguíneo, los vasos sanguíneos a nivel de la fisis son más tortuosos, son más curvilíneos, de tal forma que el flujo sanguíneo es más lento a nivel de la fisis. Y si el flujo sanguíneo es más lento, entonces eso será un ambiente propicio, un factor propicio para que una célula infecciosa se instale en la fisis. Y la fisis es una parte de la articulación y puede provocar una osteomielitis de origen hematógeno o puede provocar una artritis séptica de origen hematógeno. Las células malignas, de los tumores malignos, las células metastásicas tendrán afinidad, tendrán predilección por la fisis por el mismo motivo. Las células cancerígenas que vienen de un primario y que se unen al torrente sanguíneo encontrarán un factor que favorezca su instalación y su inoculación gracias a este tipo de flujo sanguíneo que encontramos en la fisis. Por eso el factor número 3 es la bacteriemia, ¿de acuerdo? Y por bacteriemia vamos a entender el nivel elevado de agentes de bacterias dentro del torrente sanguíneo y que es producido por un foco infeccioso, ¿no? Definición: es la infección del espacio articular en niños como complicación en el curso de una bacteriemia, puede ser en el curso de una bacteriemia. Suelen ser infecciones bacterianas, hay otras causas también, pueden ser también hongos, pueden desarrollar una artritis reactiva secundaria a una bacteriemia en cualquier localización, ¿de acuerdo? Desafortunadamente hay mayor incidencia en los niños menores de 3 años. La mayoría de las veces solo va a afectar una articulación y van a ser las articulaciones del miembro inferior. De estas, la más frecuente va a ser la cadera, seguida de la rodilla y el tobillo, pero la más frecuente por mucho va a ser en la cadera. Entonces lo podemos encontrar, este problema lo podemos encontrar aún en un lactante. Estos son los agentes causales más frecuentes: Bacillus gram negativos, Staphylococcus aureus, y puede haber un porcentaje de los agentes causales es la Neisseria gonorrhoeae. ¿Cuáles van a ser las características clínicas? Solo hay un signo que podríamos denominarlo como cardinal, debido a que, como lo mencioné al principio, el ejercicio clínico de la semiología es difícil en un pediátrico. Podemos hacer un interrogatorio indirecto dirigido a los padres o a los quienes estén cuidando al niño para que nos digan cuáles son las diferencias que han notado en el paciente. Por ejemplo, que no quiera comer, que se encuentre irritable, que haya tenido episodios de fiebre, que se niegue a hacer el movimiento de la articulación o que se niegue a caminar si son niños que ya tienen una marcha independiente. El signo clínico cardinal entonces va a ser el dolor y el aumento de volumen. Y junto con el aumento de volumen vamos a encontrar cambios en la temperatura y en la coloración de la piel de la zona afectada. Podemos encontrarla con un patrón enrojecido, la mayoría de las veces enrojecimiento, aumento de rubor, de calor, pero también podremos encontrar un patrón de cambio de coloración de la piel moteado, zonas de color más claro alternadas con zonas de color más enrojecido. Aquí, como lo dice la presentación, nosotros vamos a basarnos como cuando revisamos una radiografía. Tenemos que echar mano de todos los recursos y las herramientas que tengamos, y una de esas herramientas es la comparación de la zona afectada con la zona contralateral. El paciente va a adoptar una posición antálgica. Por ejemplo, en el caso de la rodilla o de la cadera, el paciente se negará al movimiento, lo percibiremos irritable, quizás haya dejado de comer, y sobre todo a la exploración el paciente estará todavía más resistente a la movilización pasiva de la articulación afectada. Si tenemos todos estos signos clínicos, debemos de seguir sospechando de una artritis séptica hasta no demostrar lo contrario. ¿Y cómo vamos a demostrar lo contrario? Vamos a verlo más adelante.
recién nacidos, pues como lo decíamos, en un recién nacido lo vamos a encontrar más irritable, posturas asimétricas, es decir, va a adoptar una posición antálgica con la cadera flexionada, ¿no? Se va a negar a la movilización pasiva y a la palpación. El paciente se mostrará irritable o se mostrará con aumento de la irritabilidad. Vamos a encontrar también como signos clínicos, son como signos clínicos la fiebre, el rechazo a la movilización, ya lo habíamos mencionado. En los niños y adolescentes va a haber disminución de la funcionalidad. De niños y adolescentes, disminución de la funcionalidad. ¿De acuerdo? Entonces, ¿de qué es disminución de la funcionalidad? Pues el movimiento natural, disminución de los arcos de movimiento y al de la marcha como cojera o como claudicación. La artritis séptica, al igual que vamos a recordar las otras urgencias en ortopedia y traumatología que ya hemos mencionado, que son las fracturas y las luxaciones y el síndrome compartimental. Una urgencia también de ortopedia y traumatología es la artritis séptica. Por eso es que nosotros, siempre lo he dicho, debemos de tener nuestras habilidades clínicas bien desarrolladas y un alto índice de sospecha. Por lo tanto, para que nosotros debamos sospechar una artritis séptica y asumamos que nuestro paciente tiene una artritis séptica, correlacionando los signos clínicos, los antecedentes y el interrogatorio indirecto a los padres, sospechemos de una artritis séptica hasta no demostrar lo contrario, porque el costo o las secuelas o las consecuencias de no detectar una artritis séptica, de no hacer un diagnóstico oportuno y por tanto un manejo adecuado, puede tener consecuencias de gran severidad, ¿no? De pérdida de la función, de pérdida de la extremidad, disminución de la función, pérdida de la función, pérdida anatómica de la extremidad, o también es un padecimiento que pone en riesgo la vida del paciente. Es especialmente frecuente la infección por Neisseria gonorrhoeae, ¿no? Y ahí etimológicamente nos lo explica esta diapositiva, que por eso de ahí recibe el nombre de gonococo, porque tiene afinidad por las articulaciones, ¿de acuerdo? La artritis séptica no tratada destruye el cartílago articular y conduce a una anquilosis ósea. Esto en el no tan peor de los casos. En el peor de los casos, como lo mencioné, compromete la vida del paciente o representa un riesgo de pérdida anatómica de la extremidad. Pero cuando no tiene esas secuelas, la artritis séptica deja secuelas como artrosis, que es la destrucción prematura del cartílago articular, cuando no se detecta a tiempo. También puede producir anquilosis. ¿Qué es anquilosis? Que por fibrosis del tejido blando que involucra toda la articulación puede quedar endurecida y con arcos de movimiento restringidos para la flexión, la extensión o la rotación, cualquiera que sea su movimiento. Eso le vamos a llamar anquilosis. También puede provocar una fusión ósea, como lo vemos en el inciso C, en este esquema. Ahí vemos como la superficie articular, pues parece ser de una tibia y de un fémur, pues han adoptado una continuidad, ¿no? Con la consecuente pérdida de la función. ¿Cuál va a ser nuestra primera conducta ante una artritis séptica? ¿Cuál va a ser nuestra primera conducta? Pues confirmar el diagnóstico. De eso hablaba yo cuando decíamos cómo confirmar el diagnóstico. Asumamos que nuestro paciente tiene artritis séptica hasta no demostrar lo contrario. ¿Cómo vamos a demostrar lo contrario? Pues con una toma de la muestra. Y aquí es muy importante que nosotros, gracias a una artrocentesis, gracias a una punción de la articulación con una aguja de buen calibre, puede ser una aguja amarilla, por ejemplo, puede ser una aguja que se utiliza para un catéter venoso periférico, o que conocemos mejor como punzocat, ¿no? Que tienen un buen calibre. Y aunque si bien es un procedimiento doloroso y es un procedimiento invasivo para nuestro paciente, pero es completamente necesario, está plenamente justificado. Porque aquí nosotros tenemos dos fases de diagnóstico gracias al análisis de nuestro líquido que obtengamos con la artrocentesis.
vamos a hacer una punción de la articulación, vamos a cruzar la cápsula articular, vamos a llegar adentro del espacio articular, y ya que estemos ahí, vamos a hacer la aspiración del líquido de la artrocentesis, y ese es el paso 1. Analizaremos el líquido de la artrocentesis. Y bueno, para no abundar tanto en datos que a lo mejor no son de tanta utilidad, sino que vamos a hablar de datos concretos. Si encontramos un líquido hialino, cristalino, translúcido, de un color amarillento, entonces es líquido inflamatorio, ¿de acuerdo? O puede ser líquido sinovial normal, o sea, el líquido que está dentro de la articulación normal. Y estaremos tranquilos, ¿no? Estamos ante una artritis reactiva quizás, estamos ante un esguince, una contusión, a lo mejor una causa, tiene una causa traumática el padecimiento del paciente. Recordemos un líquido amarillo, claro, no tan viscoso, líquido, claro, no viscoso, ¿de acuerdo? Translúcido. Lo podemos poner una muestra dentro de una gasa en el momento que hagamos el procedimiento y analizaremos su olor, ¿no? Si es de un olor, si no tiene olor, es un líquido normal. Si tiene un olor fétido, es una artritis séptica. ¿Cuál es el líquido que nos va a decir que es una artritis séptica o qué características tendrá ese líquido? ¿Qué análisis macroscópico vamos a hacer de ese líquido? ¿Y qué es lo que nos va a decir que tiene una artritis séptica? Es un líquido con leucocitos, con pus, entonces será un líquido espeso, denso, será un líquido con una coloración verde o amarilla o blanca, será por tanto un líquido espeso, no translúcido, ¿de acuerdo? Denso, no translúcido, opaco, de un color verde o de un color amarillento. Doc, y, perdón. ¿sí? Entonces, ¿la artrocentesis es diagnóstica o también puede ser terapéutica? Sí, exacto. La artrocentesis tiene dos funciones, porque la artrocentesis es el paso 1 para que liberemos presión de la articulación. Quizás tenga un carácter más diagnóstico, pero sí podría decirse que en un derrame articular que está produciendo dolor en nuestro paciente, un derrame articular, un cúmulo de líquido dentro de la articulación, provoca dolor y provoca incapacidad funcional. Cuando nosotros extraemos ese líquido, liberamos presión de la cápsula articular y el dolor se alivia en nuestro paciente. Si es un proceso inflamatorio, por ejemplo, con la pura punción será el tratamiento definitivo, ¿no? E iniciar una terapia antiinflamatoria, ¿no? Y sí, estamos hablando de que la artrocentesis fue diagnóstica y terapéutica. Sin embargo, cuando encontremos datos en el líquido extraído, datos de un proceso infeccioso, ya los mencioné, y si nosotros entonces nos confirma el hecho de estar ante una artritis séptica, lo siguiente será un lavado de la articulación, será una artrotomía. Tenemos que hacer un corte en la articulación, tenemos que abrir la articulación parcial o totalmente, y tendremos que hacer un debridamiento y toda una limpieza quirúrgica y un lavado con solución salina y con jabón quirúrgico. Podemos hacerlo a razón de 5% de jabón quirúrgico y un 95% de volumen de solución salina isotónica al 0.9%. Podemos hacer una mezcla y hacer un lavado, por lo tanto. 5% de volumen de jabón quirúrgico de cloruro de benzalconio y 95% del volumen con solución salina fisiológica, ¿de acuerdo? Y entonces ese es el tratamiento, ¿no? El hecho de diagnosticar artritis séptica a través de las características macroscópicas del líquido extraído nos dará lugar a tomar la decisión de hacer el lavado quirúrgico, ¿no? Eso es hablando del análisis macroscópico que hace el médico cuando hacemos la extracción de líquidos, del líquido de la articulación después del líquido obtenido de la artrocentesis. Eso es respecto al análisis macroscópico. Si se dan cuenta, como lo mencionó su compañero, ya hicimos el tratamiento cuando se trata de un simple proceso inflamatorio, o bien ya dimos un paso muy importante para tomar la decisión de la realización de la cirugía. Recordemos que estamos ante una urgencia en traumatología y ortopedia y que la premisa es hacer un diagnóstico acertado, y no solo acertado, sino oportuno,
para tomar las decisiones correctas. La segunda fase en el análisis del líquido extraído durante la artrocentesis, la segunda fase es el análisis microscópico o el análisis cuando mandamos la muestra al laboratorio, ¿de acuerdo? Y entonces, bueno, aquí en este cuadro tenemos una tabla comparativa de cuáles son las características microscópicas, ya la cuenta celular, el análisis microscópico del líquido sinovial que se envía al laboratorio, cómo nos lo va a reportar el laboratorio, para que nosotros sepamos qué es lo que nos está reportando el laboratorio, cómo traducir el reporte del laboratorio, podemos auxiliarnos de este cuadro comparativo, ¿no? Cuántas células habrá, cuántos leucocitos habrá para que nosotros digamos, pues es líquido inflamatorio, cuántos leucocitos habrá en la cuenta por campo para que nosotros podamos decir, se trata de una artritis séptica, ¿no? ¿Qué características tendrá cuando el líquido acumulado, el derrame articular, es producto de un traumatismo? Aquí está. Esta es una tabla que podemos tomar como referencia, pero que también la podemos encontrar en cualquier otra fuente. ¿De acuerdo? ¿Hasta aquí alguna pregunta o alguna duda? No. No. Ok. Bueno, vamos a pasar a las técnicas de imagen. La radiografía puede ayudar. Sin embargo, la radiografía ya va a mostrarnos cambios en un paciente que tenga una artritis séptica, pero vamos a ver cambios tardíos. Cuando veamos en una radiografía que hay cambios en una artritis séptica, estamos hablando de que ya es un proceso tardío, ¿no? Que ya lleva varios días y que ya hay lisis del hueso o lisis del cartílago articular, ¿no? En realidad, el gold standard, el estándar de oro, el estudio que más nos va a ayudar a saber si estamos ante un derrame articular, no ante una artritis séptica, sino a un derrame articular efectivamente, será el ultrasonido, la ecografía, ¿no? ¿Por qué dice que tiene alta sensibilidad? Tiene alta sensibilidad porque siempre que haya derrame articular, el ultrasonido lo va a detectar. El técnico que haga el ultrasonido, siempre que haya derrame articular, o casi siempre, el técnico lo va a detectar. Y nos va a decir, sí, efectivamente, hay líquido dentro de la articulación. Pero ¿por qué dice que es de poca especificidad? Porque el técnico nos va a decir, sí, hay líquido libre dentro de la articulación, hay aumento del espacio articular, hay distensión de la cápsula articular. Pero ¿de qué es? Eso no nos lo puede decir el ultrasonido. Si es sangre, si es líquido inflamatorio, o si es pus, si es una artritis séptica, eso no nos lo puede confirmar la ecografía. Entonces, por eso dice que tiene alta sensibilidad, pero tiene baja especificidad. ¿De acuerdo? Sí. Entonces, nos tenemos que regresar nosotros a los exámenes de laboratorio. Una herramienta muy útil es que en una biometría hemática o en una química sanguínea, pero en una biometría hemática sobre todo, recordemos qué es lo que sucede, qué es la reacción básica de nuestro cuerpo ante una infección. ¿Cuál es la reacción básica? El aumento de las células de defensa, todos los que sean marcadores en una biometría hemática que nos diga que hay inflamación, ¿de acuerdo? Y esto va a ser aumento en la proteína C reactiva, aumento en la velocidad de sedimentación globular, aumento en la cuenta de leucocitos. Recordemos que los rangos de los niveles de leucocitos en un pediátrico son diferentes en un adulto, ¿no? Para ser concretos, son más altos. Tomando en cuenta esto, nosotros al revisar una biometría hemática vamos a saber si nuestro paciente tiene leucocitos y si tiene proliferación de los leucocitos, y eso nos va a decir que sí, su cuerpo se está defendiendo de un proceso infeccioso. Igual, va a tener alta sensibilidad, poca especificidad, porque nos va a decir, sí, se está defendiendo de un proceso infeccioso. ¿Desde cuándo? No lo sabemos. ¿Dónde está el foco de infección? No lo sabemos, si es en la vía urinaria, aparato respiratorio, digestivo, o efectivamente es la artritis séptica. Si es simplemente una herramienta, es un recurso, es ir colocando pieza por pieza, siempre con una sospecha diagnóstica. Es por eso que siempre, por ejemplo, yo creo que se los mencionan mucho en semiología y propedéutica, siempre lo primero que vamos a establecer es una sospecha diagnóstica, y cuando hayamos establecido una sospecha diagnóstica, esa será nuestra guía para saber qué estudios de laboratorio o gabinete solicitar a nuestro paciente y cómo interpretarlos, pero sobre todo cómo correlacionarlos.
cómo correlacionarlos para llegar a un diagnóstico o para descartarlo, ¿de acuerdo? Siempre esto lo voy a resumir en una frase que siempre nos dicen a nosotros como médicos: la clínica es la que predomina sobre todo, la clínica es la que priva por sobre todo, ¿de acuerdo? El tratamiento, pues el tratamiento es algo bastante complejo, pero vamos a plantearlo de una manera sencilla. Nosotros tenemos un tratamiento empírico. El tratamiento empírico está establecido en la siguiente diapositiva, en una tabla. El tratamiento empírico nos dice qué antibiótico podemos empezar a utilizar y en qué dosis ante la sospecha de tal o cual microorganismo, ¿no? Un tratamiento empírico, un tratamiento basado en los protocolos que ya están establecidos. Y ese tratamiento lo tenemos que iniciar como urgencia, porque nosotros no vamos a tener un cultivo con antibiograma, ¿no? Para eso es que vamos a mandar el líquido sinovial al laboratorio y vamos a solicitar un cultivo de ese líquido sinovial y vamos a solicitar un antibiograma para que nosotros nuestro tratamiento o nuestro esquema antibiótico lo establezcamos basados en el reporte de ese cultivo. ¿Qué microorganismo se desarrolló en la muestra que enviamos al laboratorio? ¿A qué antibióticos es resistente y a qué antibióticos es sensible ese microorganismo? Pues a través del antibiograma. La dificultad, eso suena muy bien hasta ahí, ¿no? La dificultad es que el cultivo del líquido sinovial y su antibiograma es reportado a veces hasta 7 días después, ¿no? Y a veces nos salen con la sorpresa en laboratorio de que la muestra no fue suficiente, ¿de acuerdo? Y que no se pudo hacer el procesamiento del cultivo, ¿no? Entonces, para que nosotros obviamente no estemos esperando a algunas fallas que a veces suele tener el personal del laboratorio en el procesamiento de la muestra o en el manejo de la muestra, podemos ya establecer un esquema empírico basado en esta tabla, ¿de acuerdo? Aquí esta tabla establece cuáles son los grupos de edad, cuáles son las bacterias más relacionadas con cada grupo de edad y cuáles son los antibióticos que ofrecen mejores resultados, a los cuales son más sensibles estas bacterias según cada grupo de edad, ¿de acuerdo? No es necesario que nos lo aprendamos de memoria, sí es necesario que sepamos que existe y sí es necesario que siempre que vayamos a tomar una decisión nos vayamos a la fuente. Por ejemplo, puede ser este cuadro, ¿de acuerdo? Para establecer un manejo empírico. Un manejo empírico lo podemos hacer desde el primer contacto, ¿de acuerdo? Entonces hagamos un ejercicio, ¿no? Tenemos un paciente lactante con dolor en la cadera, espontáneo, sin antecedente traumático. Le preguntamos a los papás, lleva 24, 48 horas así, no come, está irritable, se la pasa llorando y tiene una posición antálgica de la cadera, ¿de acuerdo? ¿No? Revisamos la cadera, está con tumor, con rubor, con aumento de calor, con aumento de volumen, resistencia a la embolización pasiva. Vamos a sospechar de una artritis séptica, podemos hacer una punción de la cadera, una artrocentesis, analizaremos el líquido extraído, si el líquido tiene características de ser líquido purulento, podemos iniciar un esquema antibiótico basado en esta tabla, en este cuadro, ¿de acuerdo? Ok, bueno, hasta aquí alguna pregunta o alguna duda. No, doctor. No, Me fui más o menos rápido porque creo que ya se me va a acabar el sí, tiempo. ya faltan los 5 minutos, de hecho. Sí, ya me lo sé. Perfecto. Bueno, no sé si hay alguna pregunta, algún comentario, algo. Todo bien. Excelente. Entonces, bueno, mañana daré la presentación y los temas ahí vayan preparándolos para pasado mañana. ¿De acuerdo? Sí, doctor. Sí, doctor. Gracias. Excelente. Bueno, pues a descansar. Hasta mañana. Hasta luego. Mañana, Hasta mañana, doctor. doctor, igualmente.